Bienvenidos de nuevo al canal. Si estás aquí, ya sabes lo que hacemos. Historias reales, documentadas, que no necesitan inventar nada porque la realidad ya es suficientemente perturbadora. Antes de comenzar, gracias. Gracias por cada comentario, por cada mensaje, por quedarse hasta el final en el último video. Esto no existiría sin ustedes, y lo digo en serio, no como fórmula. Cada vez que alguien escribe desde su ciudad, desde su país, desde su cuarto, a las 2 de la mañana diciendo, no puedo parar de escuchar, algo de este trabajo cobra sentido. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Suscríbete, activa la campana, y quédate. No te vas a arrepentir. Y a los que llevan tiempo acompañándonos, hoy les traemos algo diferente, algo que estuvo enterrado durante décadas, en un archivo sin catalogar en la Ciudad de México. Un expediente que alguien quiso que desapareciera, y que sin embargo sobrevivió. La historia que van a escuchar hoy ocurrió en enero de 1940, en una clínica privada de la colonia Santa María la Ribera, en el corazón de Ciudad de México. Se llama Archivo 1940, el sanatorio donde 30 esposas quedaron embarazadas. Y nadie fue castigado. Pónganse cómodos. Esto va a ser largo. Y no los voy a dejar dormir tranquilos esta noche. El expediente llegó a mis manos por accidente. O eso quise creer durante mucho tiempo. Era un folder manila con el lomo carcomido por la humedad, atado con un cordón de enequén que alguien había anudado con más cuidado del que merecía un objeto abandonado. Lo encontré en el sótano del Archivo General de la Nación, en una caja sin catalogar que nadie había tocado desde, según el sello de revisión estampado con tinta roja en la tapa, 1971. 30 años de silencio sobre papeles que, según descubriría después, nadie había querido que existieran. Me llamo Consuelo Aguirre Villanueva. En enero de 1940 tenía 32 años. Era secretaria en la Secretaría de Salubridad y Asistencia, y había aprendido desde niña que las mujeres que hacen demasiadas preguntas terminan solas. Mi madre me lo decía con ternura, como si fuera un consejo para protegerme, no para doblarme. Pero yo nunca pude dejar de preguntar. Y esa incapacidad, esa obstinación mía que mi madre llamaba defecto y mi padre llamaba vergüenza, fue lo que me llevó hasta la Clínica Betania, y lo que casi me destruye. Todo comenzó con Remedios. Remedios. Castañeda de Lara era mi vecina desde hacía 8 años. Vivíamos en la misma vecindad de la calle Naranjo, en la colonia Santa María la Ribera, 2 departamentos separados por una pared tan delgada que yo podía escuchar cuando ella lloraba por las noches, y ella podía escucharme a mí cuando tosía en invierno. Éramos amigas de esa clase particular que solo existe entre mujeres que comparten paredes y silencios. Nos prestábamos azúcar, nos cuidábamos los niños. Ella tenía 2, yo ninguno. Y nunca nos preguntábamos demasiado sobre las cosas que dolían. Remedios tenía 30 años, un marido que trabajaba en una ferretería de Tepito, y una sonrisa que tardaba demasiado en llegar a sus ojos. En noviembre de 1939, su marido, Aurelio Lara, la internó en la Clínica Betania, argumentando que sufría de melancolía severa con episodios de agitación. Yo estuve presente cuando el médico llegó a la vecindad con los papeles. Recuerdo el olor a agua de colonia barata que traía ese hombre, y recuerdo que Remedios no lloró. Me miró fijo, con una calma que me pareció extraña, y me dijo en voz muy baja, mientras Aurelio discutía con el médico sobre el costo del traslado. No me dejes sola, Consuelo. Prométemelo. Le prometí. Si supieran cuántas veces he repetido esa promesa en silencio durante los últimos 86 años de mi vida, porque escribo esto en 1986, desde una silla de ruedas, con dedos que ya casi no obedecen, entenderían por qué nunca pude soltar este expediente. Nunca pude dejarlo en ese sótano donde alguien lo había enterrado con la esperanza de que el tiempo hiciera lo que el poder no se atrevió a hacer de frente: borrarlo. Pero el tiempo, ya lo saben, es inconstante. Y los papeles duran más que la vergüenza. Si estás viendo este video, te pido que te suscribas al canal y que me dejes en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Esta historia es real, está documentada y merece ser escuchada. Ahora, continuemos. La Clínica Betania estaba ubicada en una casona de 3 plantas sobre la calle de Ribera de San Cosme, a pocas cuadras del Museo del Chopo.
Había sido construida a fines del siglo XIX como residencia de una familia de comerciantes vascos, y en 1928 fue adquirida y reconvertida en sanatorio privado por el doctor Edmundo Fuentes Alcántara, médico psiquiatra egresado de la Escuela Nacional de Medicina, con especialización en París. Tenía entonces 44 años, bigote entrecano, modales impecables, y una reputación que los hombres de dinero citaban con reverencia cuando necesitaban internar a una esposa difícil, a una hija rebelde, o a una madre que preguntaba demasiado, porque eso era, fundamentalmente, lo que hacía Betania: recibir mujeres que incomodaban. No todas eran pobres, no todas eran ignorantes. Algunas venían de familias acomodadas de las colonias Narvarte y Polanco, y sus maridos pagaban cuotas considerables por mantenerlas fuera de circulación. Otras eran mujeres de clase media, como Remedios, cuyo internamiento costaba menos, pero cuya estancia generaba igualmente ingresos regulares. Y otras, las que nadie mencionaba, las que no aparecen en los registros oficiales que el doctor Fuentes presentó ante la Secretaría de Salubridad. Eran mujeres sin familia, sin dinero, sin nadie que preguntara por ellas. Esas eran las más vulnerables. Esas eran las que el expediente llamaba, en una escritura médica aséptica y deliberadamente opaca, casos de estudio prolongado. Cuando Remedios entró a Betania, yo no sabía nada de esto. Sabía solo lo que cualquier vecina podía saber, que era un sanatorio privado con buena reputación, que el doctor Fuentes era un hombre respetado, y que Aurelio Lara, el marido de Remedios, era un hombre que sonreía demasiado cuando hablaba de la internación de su esposa. Esa sonrisa me inquietaba. Pero en 1939, en México, una mujer no podía ir a la policía a reportar que el marido de su vecina sonreía de manera sospechosa. Así que hice lo único que podía hacer. Empecé a visitar a Remedios. La primera visita fue en la segunda semana de noviembre. La clínica Betania tenía un horario de visitas los jueves y domingos entre las 3 y las 5 de la tarde. Me presenté un jueves con una bolsa de tejidos y unas naranjas, porque Remedios siempre decía que las naranjas le levantaban el ánimo. En la recepción, un hombre joven con bata blanca y manos demasiado quietas me pidió mi nombre, mi relación con la paciente y mi dirección. Anoté todo en un cuaderno con tapas de cuero café. Me pareció excesivo para una visita de vecindad, pero firmé. La sala de visitas era una habitación en la planta baja con ventanas que daban a un patio interior. El patio tenía un árbol de pirú viejo y varios arriates con plantas de invierno. Era un espacio que intentaba parecer tranquilo y fracasaba. Las sillas eran duras, la luz era insuficiente, y había un olor que no logré identificar en ese primer momento. Algo entre desinfectante, humedad de piedra vieja, y algo más dulce, casi medicinal, que me pegó en la garganta y no me soltó en todo el trayecto de regreso a la vecindad. Remedios llegó acompañada de una enfermera que se quedó sentada a 3 metros de distancia durante toda la visita. Mi amiga estaba diferente. No de la manera que uno espera cuando alguien está triste o asustado. Estaba diferente de una forma más sutil, más perturbadora. Estaba quieta. Remedios. Castañeda de Lara era una mujer que hablaba con las manos, que interrumpía, que se reía antes de terminar sus propios chistes. Esa mujer que se sentó frente a mí ese jueves de noviembre tenía las manos en el regazo y los ojos en un punto fijo sobre mi hombro derecho, como si hubiera algo interesante exactamente detrás de mí. «¿Cómo estás?», le pregunté. «Bien», dijo. Una sola palabra. Plana. «¿Te tratan bien?». Una pausa larga. «Sí». Miré a la enfermera. La enfermera miró su cuaderno. «¿Qué te dan de comer?». «Sopas. Frijoles». Otra pausa. «A veces pollo. Hablamos así durante 40 minutos». Yo preguntaba, ella respondía con frases cortas, sin adornos, sin la Remedios que yo conocía. Cuando me levanté para irme, le tomé la mano para despedirme, y ella me apretó los dedos con una fuerza súbita, casi violenta, que me hizo dar un pequeño grito de sorpresa. La enfermera levantó los ojos. Remedios me soltó la mano de inmediato, pero en ese segundo, ese único segundo en que me apretó los dedos, vi algo en sus ojos.
No miedo exactamente. Algo más antiguo que el miedo. Algo que en ese momento no supe nombrar y que tardé semanas en entender. Era reconocimiento. Como si me dijera, sigues siendo real. Yo sigo siendo real. No lo olvides. Caminé de regreso a la vecindad con las naranjas que Remedios no había querido tocar. El tranvía pasó a mi lado por Bucareli con su traqueteo familiar, y el olor del escape de los autobuses se mezcló con el frío seco de enero. México City en invierno huele a tierra quemada y a copal de alguna iglesia cercana que uno nunca logra identificar. Esa tarde también olía a algo que no pertenecía a la ciudad. Olía al cuarto de visitas de Betania. Olía a ese algo dulce y medicinal que se me había pegado a la ropa. Esa noche no dormí bien, y en los días siguientes empecé a hacer preguntas. Preguntas pequeñas, aparentemente inocentes, del tipo que una secretaria de salubridad puede hacer sin levantar alarmas. Pregunté sobre los registros de inspección de sanatorios privados en el Distrito Federal. Pregunté sobre el doctor Edmundo Fuentes Alcántara. Pregunté sobre los protocolos de internación psiquiátrica para mujeres casadas. Lo que encontré no me alarmó de inmediato. Me alarmó poco a poco, como el agua que entra por una grieta en la pared. Primero una humedad, luego una mancha, luego el yeso que cede. La clínica Betania había sido inspeccionada por última vez en 1935. El inspector que firmó el reporte, un tal licenciado Garza Montoya, había fallecido en 1937. El reporte era impecable, demasiado impecable. 4 páginas sin una sola observación negativa, sin una sola recomendación de mejora, lo cual en cualquier institución de salud de esa época era estadísticamente imposible. Los registros de altas y bajas de pacientes que la clínica reportaba a Salubridad mostraban un promedio de 15 pacientes femeninas por año. Estancias de entre 3 meses y 2 años. Pero en los registros del Registro Civil del Distrito Federal, que yo revisé en mis horas libres, sentada en una banca incómoda del archivo de la calle República de Cuba, encontré algo que no encajaba. Entre 1932 y 1939, 8 mujeres que habían estado internadas en la clínica Betania habían dado a luz. 8 mujeres. Algunas durante su internamiento, otras pocos meses después de recibir el alta. Sus expedientes clínicos, cuando existían, registraban el embarazo como condición preexistente al internamiento, o simplemente no lo mencionaban. 8 mujeres en 7 años. Pensé, es posible. Las mujeres ingresan casadas. Los maridos tienen derecho de visita. Puede haber explicaciones. Seguí buscando, y entonces encontré a las otras, las que no estaban en los registros oficiales de la clínica, las que aparecían solo en los márgenes. En notas al pie de expedientes de hospitales públicos que habían recibido transferencias de urgencia desde Betania, en registros parroquiales de bautismos, donde la madre figuraba como internada en institución, en una nota periodística brevísima, 3 párrafos, página 16 de Excelsior, septiembre de 1938, que hablaba de una denuncia presentada por una mujer llamada Dolores Inés Pacheco, quien afirmaba que su hija había quedado embarazada durante su internamiento en un sanatorio privado del que el artículo no daba el nombre, y cuya denuncia, según el mismo artículo, había sido desestimada por falta de pruebas y consistencia en el testimonio. Dolores Inés Pacheco. Anoté el nombre. Esa noche, de regreso en la vecindad, escuché a través de la pared el silencio del departamento de remedios. Aurelio Lara estaba, según me había dicho la vecina del fondo, en Tepito hasta tarde. Los niños dormían con la abuela en Xochimilco. El departamento vacío de mi amiga respiraba ese silencio particular de los espacios que esperan a alguien que no vuelve. Me preparé un té de manzanilla, me senté a la mesa de la cocina y escribí en mi cuaderno, con letra apretada para que cupiera todo en la página. ¿Cuántas son en total? No sabía entonces que la respuesta era 30. 30 mujeres, en 8 años, en una clínica que operaba con la bendición del Estado, con la complicidad del dinero y con el silencio de una ciudad que tenía otras cosas en que pensar. 30 mujeres, y ningún culpable, no todavía. La semana siguiente volví a Betania. Era domingo, 2 de diciembre. Hacía frío, ese frío seco del altiplano que se mete por los tobillos y sube despacio. Llevé tejidos y naranjas de nuevo.
Y esta vez, cuando la enfermera se distrajo un momento para responder una pregunta de otra visitante, Remedios se inclinó hacia mí y me dijo algo en voz muy baja, tan baja que tuve que leer sus labios tanto como escucharla. Dijo, «Hay algo que le ponen al té». Y antes de que yo pudiera responder, la enfermera volvió a sentarse. Y Remedios se recostó en su silla con las manos en el regazo y los ojos otra vez fijos en ese punto vacío sobre mi hombro derecho. Salí de Betania con el corazón golpeándome en la garganta. Caminé 3 cuadras antes de detenerme en la entrada de una vecindad desconocida a apoyarme contra la pared y respirar. Un perro callejero me olfateó los zapatos. Una señora con mandado me miró con desconfianza. Hay algo que le ponen al té. 5 palabras. Y con esas 5 palabras, todo lo que había encontrado en los archivos dejó de ser una coincidencia estadística y se convirtió en otra cosa, en algo con peso, con olor, con la textura particular de lo real. Volví a la vecindad, saqué mi cuaderno, escribí el nombre de Dolores Inés Pacheco, y debajo escribí, encontrarla. Esa noche, por primera vez desde que Remedios había entrado a Betania, sentí algo más que preocupación. Sentí miedo. No el miedo difuso de quien sospecha, sino el miedo preciso de quien sabe. El miedo que se instala en el pecho como un inquilino que llega para quedarse, y sin embargo, no me detuve. Nunca supe bien si eso me hace valiente o simplemente terca. Mi madre habría dicho lo segundo. Pero mi madre tampoco supo nunca lo que pasaba en la clínica Betania. Y quizá eso, también, es parte de esta historia, porque el terror más verdadero no vive en los lugares oscuros ni en las noches de tormenta. Vive en las instituciones, en los hombres con batas blancas y modales impecables, en los papeles firmados con tinta negra sobre mesas de caoba, en el té que le dan a las mujeres antes de dormir, en habitaciones con llave, en una ciudad que sigue su vida afuera, entre tranvías y copal y el olor a tierra quemada del invierno. Vive en el silencio que todos, de alguna manera, elegimos. Yo elegí romperlo. Y eso me costó más de lo que estaba dispuesta a pagar. Dolores Inés Pacheco vivía en la colonia Guerrero, en una vecindad de la calle Moctezuma, a 3 cuadras del mercado de Tepito. La encontré a través de una compañera de trabajo que conocía a una partera que había atendido a la hija de Dolores después del alta de Betania. Así funcionaban las redes de información entre mujeres en 1940. Por capas, por susurros, por favores acumulados que nadie nombraba explícitamente pero que todos entendían. Fui a verla un martes por la mañana, con el pretexto de una encuesta de salubridad que nadie me había pedido hacer, pero que me facilitaba la entrada a cualquier domicilio con un folder y un sello oficial. Dolores era una mujer de unos 55 años, con el pelo gris recogido en un chongo y manos de lavandera. Me recibió con desconfianza. Me ofreció café que yo acepté aunque no quería, y se sentó frente a mí con los brazos cruzados. ¿Para qué quieres saber de mi hija?, preguntó antes de que yo pudiera empezar. Porque creo que no fue la única, dije. Hubo un silencio largo. El café humea entre nosotras. Afuera, en el patio de la vecindad, un niño gritaba jugando. Dolores descruzó los brazos, los puso sobre la mesa, y me dijo, con una voz que no tenía ya nada de desconfianza y tenía en cambio todo el peso de algo que había cargado demasiado tiempo. ¿Cuántas encontró? Hasta ahora 9. Dije. Era mentira. Eran 8. Pero algo me dijo que Dolores sabía de una más. Asintió lentamente. 10, corrigió. Y entonces me contó lo que sabía, y lo que sabía era suficiente para destruir a un hombre. A varios, a una institución entera. Pero no era suficiente para que alguien los castigara. Eso lo aprendería después. Lo aprendería de la peor manera posible. Su hija se llamaba Carmen. Tenía 22 años cuando Dolores, siguiendo el consejo del médico de cabecera de la familia, un doctor Héctor Villanueva, sin relación conmigo, la internó en Betania por lo que entonces llamaban nerviosismo exaltado, que en el lenguaje llano de 1939 significaba que Carmen era una muchacha inquieta, que discutía con su prometido, que no quería casarse, que lloraba sin razón aparente y se negaba a comer en familia. Síntomas que hoy reconocemos como ansiedad, quizá depresión,
Quizás simplemente la angustia de una mujer joven que no quería la vida que le habían asignado. Carmen entró a Betania en marzo de 1938. Salió en agosto del mismo año. En noviembre, Dolores notó que su hija estaba embarazada. Carmen no tenía novio. Su prometido la había dejado cuando supo del internamiento. No había habido visitas de varones durante su estancia en Betania, o al menos eso decían los registros de la clínica. ¿Y su hija? ¿Qué dijo ella?, pregunté. Dolores envolvió las manos alrededor de su taza. Carmen no recuerda mucho de los últimos 2 meses en la clínica. Dice que dormía mucho, que los días se le confundían, que a veces creía que eran las 3 de la tarde y resultaba que era medianoche. Me quedé quieta. Hay algo que le ponen al té. ¿Qué pasó cuando usted presentó la denuncia?, pregunté. El Ministerio Público me dijo que sin que Carmen pudiera identificar a un agresor específico, y sin pruebas físicas, ya habían pasado meses, no había caso. El doctor Fuentes presentó los expedientes de Carmen firmados por 3 médicos, todos diciendo que la paciente había llegado con inestabilidad afectiva marcada y que sus declaraciones no eran confiables. Hizo una pausa. El periodista que publicó la nota en Excelsior me llamó 2 días después para decirme que su editor le había pedido no seguir con el tema. ¿Le dijo por qué? No, pero no hizo falta. Dolores me miró con una calma que dolía. Hay nombres en la lista de pacientes de Betania que nadie quiere tocar, señorita. Apellidos. ¿Me entiende? La entendí. Los apellidos que protegen. Los apellidos que cierran puertas y abren otras. Los apellidos que en México de 1940 equivalían a una forma de ley privada, más efectiva y más cruel que cualquier código escrito. ¿Tiene usted los papeles de la denuncia?, pregunté. Los tengo todos. Se levantó, fue a un cuarto interior y volvió con una caja de cartón atada con mecate. La puso sobre la mesa entre nosotras, como si fuera algo sagrado, o algo peligroso. Quizá las 2 cosas. Se los presto, pero me los devuelve. Se los devuelvo. Prometí, y esa fue mi segunda promesa en esta historia. La cumplí, eventualmente. Pero no antes de que esos papeles me costaran algo que no había calculado perder. Caminé de regreso a la secretaría con la caja bajo el brazo, envuelta en papel de periódico para que pareciera cualquier cosa menos lo que era. El tranvía pasó a mi lado sin que yo lo tomara. Necesitaba caminar. Necesitaba el ruido de la ciudad, el olor a tamales de una esquina, el ladrido de un perro, el pregón de un vendedor de periódicos. Necesitaba recordar que el mundo seguía siendo el mismo mundo de siempre, aunque yo supiera ya que debajo de él había algo que lo contradecía. 30 mujeres. Eso es lo que diría el expediente final, el que encontraría meses después, el que alguien había intentado destruir y no había podido destruir del todo. 30 mujeres en 8 años, y el doctor Edmundo Fuentes Alcántara, con su bigote entrecano y sus modales parisinos, seguiría ejerciendo hasta 1952. Recibiría un reconocimiento de la Sociedad Mexicana de Psiquiatría en 1947. Moriría de un infarto en 1961, rodeado de familia, con esquela en los principales periódicos, sin que nadie lo castigara. Pero esa parte de la historia todavía no la sabía. Todavía creía que el mundo funcionaba de otra manera. Todavía creía que los papeles eran suficientes, que la verdad era suficiente, que una mujer con un folder y un sello oficial podía doblar la voluntad de los apellidos. Todavía creía que la promesa que le había hecho a Remedios podía cumplirse sin que ello me costara todo lo demás. Era enero de 1940. Afuera, México City olía a invierno y a copal y a la promesa siempre falsa de un nuevo año. Y yo caminaba por Bucareli con una caja de cartón llena de pruebas que nadie quería ver, rumbo a una guerra que no sabía aún que ya había perdido. El nombre que cambió todo fue el del doctor Aurelio Cervantes Moya. No confundir con Aurelio Lara, el marido de Remedios. Aunque la coincidencia del nombre me persiguió durante meses como una broma de mal gusto que la historia se permitía. Aurelio Cervantes Moya era médico residente en Betania desde 1936. Tenía 28 años cuando Dolores Pacheco presentó su denuncia. Tenía 30 cuando yo empecé a buscar su nombre en los registros. Lo encontré en los papeles de Dolores.
Era uno de los 3 médicos que habían firmado el dictamen de inestabilidad afectiva sobre Carmen. Pero también aparecía en 2 de los otros expedientes que yo había rastreado, siempre como firmante secundario, siempre detrás del nombre principal del doctor Fuentes, siempre en el mismo rol de testigo institucional cuya firma legitimaba lo que de otra manera habría sido evidente. Lo que me interesó de Cervantes Moya no fue su firma. Fue que, según los registros de personal de la Secretaría de Salubridad, había renunciado a su puesto en Betania en octubre de 1939, 2 meses antes de que Remedios ingresara. Y su renuncia, a diferencia de lo que es habitual en esos documentos, no incluía carta de recomendación del director de la institución. En 1940, un médico que dejaba un cargo sin carta de recomendación era un médico que se había ido en malos términos, o que lo habían hecho irse. Tardé 3 semanas en encontrar su dirección. Vivía en la colonia Doctores, en un departamento pequeño de la calle Doctor Lucio. Lo visité un miércoles por la tarde, sin el pretexto del folder de salubridad esta vez. Algo me dijo que con él necesitaba otra cosa. Fui simplemente como lo que era. Una mujer con preguntas. Me abrió la puerta un hombre joven con cara de no haber dormido bien en meses. Los ojos me revisaron de arriba a abajo con una mezcla de recelo y algo que tardé en identificar como alivio. El alivio extraño de alguien que ha estado esperando que alguien llegue, aunque no supiera exactamente quién ni exactamente cuándo. ¿Es usted el doctor Cervantes Moya?, pregunté. Ya no ejerzo, dijo, pero no cerró la puerta. No vengo por consulta, dije. Vengo por la clínica Betania. El silencio que siguió duró solo 2 segundos. Pero en esos 2 segundos vi cruzar por su cara algo que reconocí porque lo había visto en la cara de Remedios. Ese reconocimiento antiguo, ese sigue siendo real. Esto sigue siendo real. Entre, dijo. El departamento olía a tabaco y a café frío. Había libros apilados en el suelo, periódicos sin doblar sobre una silla, una ventana con la cortina a medio correr que dejaba entrar una franja de luz del atardecer. Era el espacio de un hombre que había dejado de preocuparse por las apariencias, o que nunca había tenido a nadie que le importara mantenerlas. Me senté en la única silla despejada. Él se quedó de pie, apoyado contra la pared, con los brazos cruzados. ¿Cuántas encontró?, preguntó. La misma pregunta que Dolores. Como si hubiera un libreto que todos los que sabían algo de Betania seguían sin saberlo. Hasta ahora 10. Dije. Asintió. Una sola vez. Lento. Son más. ¿Cuántas? Me miró. ¿Por qué le importa? Porque una de ellas es mi amiga. Dije. Y está ahí adentro ahora mismo. Cervantes Moya se separó de la pared. Fue a la cocina. Escuché que hervía agua. Volvió con 2 tazas de té. Y ambos, simultáneamente, sin habernos puesto de acuerdo, miramos las tazas sin tocarlas. Hubo un momento de silencio incómodo. Luego algo que en otras circunstancias habría sido casi cómico. Yo lo preparo yo mismo, dijo él, con una voz que no tenía nada de humor. Compro las hierbas en el mercado. Las veo hervir. Desde que salí de ahí no tomo nada que no haya preparado yo. Lo entendí perfectamente. ¿Qué es lo que le ponen?, pregunté. Se sentó en el borde de la cama frente a mí. Tomó su taza. La sostuvo sin beber. Escopolamina, dijo. En dosis bajas, mezclada con valeriana para disimular el sabor. Produce sedación, desorientación temporal y en algunos casos, hizo una pausa, supresión parcial de la memoria a corto plazo. La escopolamina, la droga de la verdad, la llamaban en círculos médicos de la época, usada en partos para inducir lo que llamaban sueño crepuscular, usada también en dosis distintas, para otros propósitos que nadie nombraba en las publicaciones médicas, pero que todos en ciertos círculos conocían. ¿Y usted lo sabía?, pregunté. Lo dije sin acusación en la voz, solo como pregunta. Lo sospeché desde 1937, dijo. Lo supe con certeza en 1939, 2 semanas antes de renunciar. ¿Por qué no fue a las autoridades? Me miró con una expresión que mezclaba vergüenza y algo parecido a la ironía. ¿A cuáles autoridades, señorita? ¿A las mismas que reciben donaciones del doctor Fuentes para el partido?
al mismo Ministerio Público que cerró el caso de la señora Pacheco en 4 días. No tuve respuesta. Soy un médico joven sin apellido y sin dinero, continuó. Fuentes tiene 20 años en esto. Tiene pacientes que son esposas de funcionarios. Tiene pacientes que son hijas de senadores. Si yo hablo, lo primero que desaparece soy yo. Y después desaparecen los papeles. Una pausa. Ya lo intentaron hacer una vez. Por eso renuncié antes de que me forzaran a salir de otra manera. ¿Lo amenazaron? No directamente. Así no funciona. Se levantó, fue a la ventana, miró la calle. El subdirector me llamó a su oficina un martes. Me dijo que había revisado mi desempeño y que tenía preocupaciones sobre mi idoneidad para el trabajo con pacientes psiquiátricas. Que quizá debía considerar una especialidad diferente. Que el doctor Fuentes valoraba mucho la discreción en su equipo. Volvió a mirarme. No necesitó decir más. Me quedé un momento en silencio, procesando todo esto. Afuera, en la calle Doctor Lucio, pasó un camión con el escape roto y el ruido llenó el departamento por un segundo y luego se fue. Mi amiga está ahí adentro ahora. Repetí. ¿Está en peligro? Cervantes Moya tardó en responder, y esa demora fue, por sí sola, una respuesta. Depende de cuánto tiempo lleve internada, dijo finalmente. Y de si es de las que interesan para los estudios prolongados. La frase del expediente. Casos de estudio prolongado. ¿Qué significa exactamente eso? Se sentó de nuevo. Tomó su taza de té. Esta vez bebió un sorbo. Me miró. Significa que el doctor Fuentes tiene intereses que van más allá de la psiquiatría clínica, dijo. Tiene intereses en ciertos resultados. Resultados que documentó en un archivo que guarda en su despacho privado, en el 3er piso, al que solo él tiene llave. Una pausa. Un archivo que yo vi una sola vez, por accidente, cuando la puerta quedó entreabierta, y que fue suficiente para que dejara de dormir bien desde entonces. ¿Qué había en ese archivo? Lo que me dijo Aurelio Cervantes Moya esa tarde, en ese departamento pequeño que olía a tabaco y a café frío, mientras la luz del atardecer se reducía hasta desaparecer y ninguno de los dos se levantaba a encender la lámpara, fue suficiente para que yo también dejara de dormir bien. Fue suficiente para que entendiera que lo que estaba enfrentando no era la maldad de un hombre. Era la maldad de un sistema, la maldad de una época, la maldad de un mundo que había decidido que ciertas mujeres no merecían ser creídas y que había construido instituciones enteras para garantizar que esa decisión se mantuviera. 30 mujeres, y detrás de ellas, papeles. Registros médicos con terminología clínica que documentaba lo que había ocurrido con la misma frialdad con que se documenta el clima o el inventario de un almacén. Y detrás de los papeles, un hombre con bigote entrecano y modales parisinos que en 1947 recibiría un reconocimiento de la Sociedad Mexicana de Psiquiatría. Y detrás del hombre, apellidos. Y detrás de los apellidos, silencio. Salí del departamento de Cervantes Moya cuando ya era de noche. La calle Doctor Lucio estaba casi vacía. Un farol parpadeaba a media cuadra. El frío de enero se había vuelto más pronunciado. Ese frío de Ciudad de México que no es húmedo sino seco y cortante, que entra por la nariz y baja directo al pecho. Caminé hacia el tranvía con las manos en los bolsillos del abrigo. Caminé pensando en Remedios, en sus manos quietas en el regazo, en sus ojos fijos en ese punto vacío. Caminé pensando en Carmen Pacheco y en las otras 8, las otras 28, que yo aún no conocía pero que ya existían como una presencia en mi pecho, como una deuda que nadie me había pedido pagar, pero que yo había decidido asumir. Caminé pensando en que era una secretaria de 32 años sin apellido y sin dinero, en una ciudad que prefería no mirar. Y sin embargo, cuando llegué al tranvía y me senté junto a la ventana y vi pasar las luces de Bucareli en la oscuridad de enero, lo que sentí no fue miedo. O no solo miedo. Sentí algo que no tiene nombre exacto en español, pero que en ese momento, en ese tranvía, en esa noche, se parecía mucho a la certeza. La certeza de que lo que había empezado ya no podía pararse. De que yo estaba en el centro de algo que me había elegido tanto como yo lo había elegido. De que Remedios me había apretado los dedos con toda su fuerza para decirme exactamente eso. Sigues siendo real. Yo sigo siendo real. No lo olvides.
No lo olvidé, aunque ojalá, a veces, hubiera podido. Lo que nadie me había dicho, lo que Cervantes Moya no mencionó esa tarde y que yo descubrí por mi cuenta 2 semanas después, era que el doctor Fuentes tenía un cómplice dentro de la Secretaría de Salubridad. No un cómplice menor, no un empleado al que le pagaban para mirar hacia otro lado en el momento de las inspecciones. Un cómplice con cargo, con firma, con acceso a los expedientes que las clínicas privadas reportaban al gobierno. Un cómplice que sabía lo que yo estaba haciendo desde el primer día en que pedí los registros de inspección de sanatorios en el Distrito Federal. Su nombre era Rodrigo Espinosa Trejo. Era jefe de sección en el Departamento de Supervisión de Instituciones Privadas de Salud. Tenía 47 años, esposa, 3 hijos y una reputación de funcionario metódico y confiable que nadie había cuestionado jamás. Yo lo conocía. Trabajábamos en el mismo edificio. A veces coincidíamos en el elevador. Nunca supe exactamente cuándo empezó a vigilarme, pero sé cuándo me di cuenta. Era la última semana de enero. Yo había solicitado, a través de los canales internos, acceso a los registros de transferencias presupuestales de clínicas privadas para el periodo 1932-1940. Era una solicitud técnicamente dentro de mis atribuciones como secretaria de nivel 4, pero inusual para mi área de trabajo. 2 días después de hacer la solicitud, mi supervisora directa, una mujer llamada señorita Bravo, eficiente y sin imaginación, me llamó a su oficina para decirme que el licenciado Espinosa Trejo había consultado mi expediente laboral. ¿Por qué?, pregunté. La señorita Bravo encogió los hombros. No me dio razones, solo me informó que había hecho la consulta. Me miró con una expresión que era mitad advertencia y mitad disculpa. Consuelo, si estás metida en algo que no es de tu área. No estoy metida en nada, dije. Ella asintió, con la misma convicción con que uno asiente cuando no cree lo que le están diciendo pero entiende que no va a sacar nada de seguir preguntando. Esa tarde, de regreso a mi escritorio, noté que la caja de documentos que guardaba en el cajón inferior, copias de los registros que había revisado, notas personales, la lista de los 10 casos que había documentado hasta entonces, había sido movida. No mucho. Solo lo suficiente para que alguien que conoce exactamente cómo dejó sus cosas sepa que alguien más las tocó. Llevé la caja a casa esa misma noche. La guardé debajo del suelo del armario, detrás de los zapatos de invierno. Y esa noche, por primera vez, cerré con llave la puerta del departamento desde adentro, aunque siempre lo había dejado solo con el pestillo. Pequeños cambios, adaptaciones de quien empieza a entender que está siendo observado. Llamé a Cervantes Moya al día siguiente desde una caseta telefónica de la calle Magnolia. Le conté lo de Espinosa Trejo. Hubo un silencio. Eso complica las cosas, dijo. ¿Lo conoce?, pregunté. Sé quién es. Una pausa. Fuentes lo menciona de vez en cuando. Lo llama mi hombre en el edificio. Yo creí que era una exageración, de esas cosas que dice para impresionar. Otra pausa, más larga. Aparentemente no. ¿Qué hago? Lo que no debes hacer, dijo Cervantes Moya, es seguir usando los canales internos de salubridad para buscar información sobre Betania. Su voz era calmada, casi clínica, la voz de alguien que ha pensado en esto antes. Espinosa va a reportarle a Fuentes todo lo que solicites, y si Fuentes sabe que alguien está buscando, va a actuar. ¿Actuar cómo? Silencio. Doctor, insistí. Hay 2 casos que yo sepa, dijo finalmente, en que pacientes de Betania que empezaron a hablar fueron trasladadas a otras instituciones. Instituciones más cerradas, en el Estado de México. Lugares donde las visitas no están permitidas y donde la familia tarda meses en encontrarlas, si es que las encuentra. El frío de la calle entró de golpe por la ranura de la caseta. O quizá el frío ya estaba adentro, y yo solo entonces lo noté. Remedios, dije. Si alguien en Betania sospecha que ella le está pasando información, dijo Cervantes Moya. Sí, eso es un riesgo. Colgué. Me quedé un momento con la bocina en la mano, el tono de marcado zumbando en el oído, los autos pasando por Magnolia con ese sonido particular del tráfico del mediodía en Ciudad de México,
Tenía que sacarla. No sabía cómo. No tenía autoridad legal para solicitar el alta de Remedios. Eso correspondía a su marido, a Aurelio Lara, que la había internado, o a un médico externo que pudiera dictaminar que el internamiento era innecesario. Cervantes Moya ya no ejercía, y cualquier médico que yo contactara tendría que enfrentarse a los 3 dictámenes que Fuentes había hecho firmar sobre Remedios, y a la reputación del doctor, y a los apellidos que respaldaban la clínica. Me senté en una banca del pequeño jardín de la calle Magnolia. Saqué mi cuaderno. Escribí nombres, flechas, opciones. El lápiz rasgaba el papel con más fuerza de la necesaria. Había una opción que no había explorado todavía. Una opción que me daba vergüenza considerar porque implicaba hablar con el último hombre al que quería hablarle. Aurelio Lara, el marido de Remedios. El hombre que la había internado. El hombre cuya sonrisa me había inquietado desde el primer día. Si Aurelio pedía el alta voluntaria de su esposa, Betania no podía negársela sin justificación médica sólida. Y si yo podía convencer a Aurelio de que pedir esa alta era en su interés. Cerré el cuaderno. ¿Por qué habría Aurelio Lara internado a Remedios en primer lugar? La pregunta que yo había evitado hacerme durante semanas se instaló en el centro de mi cabeza con una claridad que dolía. Los maridos que internaban a sus esposas en 1940 lo hacían por varias razones. Algunas eran genuinas, mujeres en crisis real que necesitaban atención. Otras eran más oscuras, mujeres que representaban un obstáculo, una inconveniencia, una voz que era más fácil silenciar que escuchar. ¿Cuál era Aurelio? No lo sabía, pero iba a averiguarlo. Fui a la ferretería de Tepito ese mismo viernes por la tarde. Era un local pequeño en la calle Mineros, con olor a aceite y a metal oxidado. Aurelio Lara estaba detrás del mostrador cuando entré. Un hombre de unos 35 años, pelo negro con algo de grasa de trabajo, manos grandes. Me reconoció de inmediato. Éramos vecinos, aunque apenas nos habíamos cruzado una docena de veces. «Señorita Aguirre», dijo, sin la sonrisa. Solo mi nombre, como una afirmación. «Don Aurelio», dije. «Venía a preguntar por Remedios». «¿Algo pasó?» «La vi la semana pasada. Me pareció que no estaba bien». Frunció el ceño. «El doctor dice que está mejorando. ¿Usted la ha visitado recientemente?» Una pausa. «Fui en diciembre». «Diciembre. Hacía más de un mes. Su esposa llevaba internada desde noviembre y la había visitado una sola vez». «¿Y cómo la encontró?» Miró el mostrador. «Tranquila». La misma palabra que había usado la enfermera. La misma palabra que describía todo lo que Remedios no era. Tranquila. Como si la hubieran vaciado y llenado con otra cosa. «Don Aurelio», dije, con cuidado, eligiendo cada palabra como se elige dónde pisar en un piso inseguro. «¿Usted sabe por qué exactamente la internaron?» «Los nervios», dijo. La respuesta automática. La respuesta de quien ha repetido la explicación suficientes veces para que ya no piense en ella. «¿Qué clase de nervios?» Me miró. Y en ese momento vi algo que no esperaba. No vi al hombre que había entregado a su esposa con una sonrisa. Vi a un hombre que no sabía exactamente en qué se había metido. Un hombre que había tomado una decisión siguiendo el consejo de alguien. El médico de cabecera, quizá, o un familiar. O simplemente la convención de una época que decía que las mujeres difíciles se internaban. Y que ahora cargaba con esa decisión sin entenderla del todo. No era inocente, pero tampoco era el monstruo que yo había construido en mi cabeza. Era algo más complicado. Era un hombre ordinario de 1940 que había hecho una cosa ordinariamente terrible. «¿Quiere que Remedios salga de ahí?» Le pregunté directamente. Parpadeó. «Claro que sí». «¿Cuándo?» «Cuando el doctor diga que está bien». «¿Y si el doctor nunca dice que está bien?» La pregunta quedó entre nosotros como una piedra tirada en agua quieta. Las ondas se expandieron en silencio. Aurelio Lara me miró durante un momento largo. «¿Qué sabe usted, señorita Aguirre?» Tomé aire. «Suficiente», dije. «Y si usted quiere saber lo mismo que yo sé, y si quiere que Remedios salga de esa clínica antes de que algo peor ocurra, necesito que me ayude». No dije más. No en ese momento. La ferretería no era el lugar. Y Aurelio necesitaba tiempo para decidir si quería saber la verdad
o si prefería seguir creyendo en los nervios y en el doctor que decía que su esposa estaba mejorando. Me fui sin esperar su respuesta. Pero esa noche, a las 10, alguien tocó la puerta de mi departamento en la vecindad de la calle Naranjo. Era Aurelio Lara. Traía el sombrero en la mano y la mirada de alguien que ha decidido hacer algo que le asusta. «Dígame lo que sabe», dijo. Y yo le dije. Lo que vino después fue la parte más difícil. No porque la verdad fuera difícil de decir. La verdad, a esas alturas, fluía sola, con la inercia de todo lo que había estado contenido demasiado tiempo, sino porque la reacción de Aurelio Lara ante esa verdad fue algo que yo no había calculado. Lloró. Sentado en mi sala, con el sombrero todavía en la mano, lloró con esa clase de llanto silencioso y torpe que tienen los hombres de esa época, y ese mundo cuando el llanto los sorprende y no saben qué hacer con él. Y yo no supe qué hacer tampoco, así que le puse una taza de café delante y me senté frente a él y esperé. Yo no sabía, dijo cuando pudo hablar. Lo juro, yo no sabía. Quizá era verdad, quizá no. Probablemente era verdad en la manera más conveniente. No había querido saber. Pero en ese momento, en mi sala, con el frío de enero entrando por la ventana y la taza de café entre nosotros, no era el momento de ese juicio. «¿Qué necesita que haga?», preguntó. «Necesito que pida el alta de Remedios», dije. «Mañana mismo. Personalmente. En la clínica». «¿Y si no la dan?». «La ley dice que el cónyuge puede solicitarla en cualquier momento, y la clínica tiene 72 horas para responder». Lo había verificado. Si se niegan o demoran, hay recursos legales. ¿Tiene usted un abogado? No lo tenía. Pero esa noche, después de que Aurelio se fue, llamé a Cervantes Moya desde la caseta de la esquina. «Necesito un abogado», dije. Una pausa. «Tengo un primo», dijo. «No es brillante, pero es honesto. Y suficientemente valiente o suficientemente ignorante como para no asustarse todavía». «Que sea lo segundo», dije. «Lo necesito para mañana». Colgué. Volví al departamento. Me senté a la mesa de la cocina con mi cuaderno y escribí durante 2 horas. Todo lo que sabía, en orden, con fechas, con nombres, con las fuentes de cada dato. Lo escribí como si fuera un informe oficial, con la letra apretada y clara que había aprendido en la máquina de escribir de la secretaría. Lo escribí como si alguien más que yo tuviera que leerlo y entenderlo, porque entendí que era exactamente eso lo que necesitaba, que existiera en papel, fuera de mi cabeza, en un lugar donde el tiempo no pudiera borrarlo. Afuera, la vecindad dormía. El cuarto de Remedios seguía vacío al otro lado de la pared. Pero por primera vez en semanas, ese silencio no me pareció solo ausencia. Me pareció que era el espacio que Remedios estaba dejando para volver, y yo iba a asegurarme de que volviera. El abogado se llamaba Ernesto Cervantes Moya, primo del doctor, 29 años, recién egresado de la Escuela Libre de Derecho, con un despacho compartido en la calle de Il Carmen, en el centro. Era un hombre delgado con lentes redondos y la costumbre de morderse el labio inferior cuando pensaba, lo cual hacía con frecuencia. No era brillante, como había dicho su primo. Pero tenía algo que en ese momento valía más que la brillantez. Tenía la convicción tranquila de quien todavía cree que la ley existe para algo. Me reuní con él y con Aurelio Lara a las 8 de la mañana del día siguiente, un jueves, en una fonda de la colonia Doctores que olía a chile guajillo y a café de olla. Ernesto escuchó todo con los lentes apoyados en la punta de la nariz y un papel en blanco frente a él en el que fue anotando nombres, fechas, artículos del Código Sanitario. Cuando terminé de hablar, anotó una última cosa. Levantó los ojos. «Hay 2 problemas», dijo. «El primero es que el expediente clínico de la señora Lara va a decir que su internamiento es médicamente justificado, y contradecirlo requiere un peritaje independiente que el doctor Fuentes va a impugnar. El segundo es que si Espinosa Trejo en Salubridad está informando a Fuentes, cualquier movimiento formal que hagamos va a llegar a la clínica antes que nosotros». «Entonces», dije. Ernesto se mordió el labio. «Entonces no hacemos el movimiento formal primero». Me miró. «¿Conoce usted a algún periodista que no le deba favores al doctor Fuentes?». Pensé en la nota de Excelsior de 1938. En el periodista que había llamado a Dolores Pacheco para decirle que no podía seguir con el tema.
En el editor que le había pedido que lo dejara. No en Excelsior, dije. ¿En otro lado? Tardé un momento. Luego recordé un nombre. Un hombre que había cubierto el escándalo del Hospital Juárez en 1937, con una tenacidad que le había costado el puesto en el Universal, y que desde entonces escribía en una revista sindical de circulación limitada llamada La Voz del Trabajo. Se llamaba Federico Bustamante. Lo había conocido en una conferencia de prensa de salubridad 2 años atrás. Era un hombre de 40 años, con barba descuidada, y la mirada de quien ha perdido suficientes batallas para no asustarse de perder otra. Quizá, dije. Consígalo, dijo Ernesto, porque lo que vamos a hacer va a necesitar ruido. Mucho ruido. Y rápido. El plan que Ernesto esbozó esa mañana en la fonda de la colonia Doctores era, en su esencia, simple. Aurelio Lara presentaría la solicitud de alta voluntaria ese mismo jueves. No a través de canales que Espinosa Trejo pudiera monitorear, sino presentándose físicamente en la clínica con Ernesto a su lado, con una copia del artículo 47 del Código Sanitario que establecía el derecho del cónyuge a solicitar el alta en cualquier momento, y con una carta notariada que documentaba la solicitud para que hubiera registro legal inmediato. Simultáneamente, yo contactaría a Federico Bustamante para que comenzara a documentar la historia. No para publicarla todavía, sino para que existiera en sus manos. Otra copia, otro lugar donde los papeles estarían fuera del alcance de Fuentes y de Espinosa Trejo. Y si Betania se negaba a dar el alta o ponía pretextos para demorarla más allá de las 72 horas legales, Ernesto presentaría un amparo ante el Juzgado Cuarto de Distrito. Un amparo va a hacer ruido, advertí. Exactamente, dijo Ernesto. Para eso es. Aurelio firmó los papeles que Ernesto preparó esa mañana. Los dedos le temblaban ligeramente. Yo lo observé firmar y pensé en Remedios, en sus manos quietas en el regazo, en ese apretón súbito de dedos que todavía sentía a veces en mi propia mano cuando me quedaba quieta. Fuimos a Betania esa misma tarde. No yo, Ernesto y Aurelio. Yo esperé en la fonda de San Cosme, a 2 cuadras, con una taza de café que se enfrió sin que yo la tocara, viendo pasar la hora en el reloj de la pared. Regresaron 40 minutos después. Ernesto entró primero. Me miró. Sacudió la cabeza una sola vez, de manera casi imperceptible. ¿Qué pasó?, pregunté. El subdirector administrativo nos recibió, dijo sentándose. El doctor Fuentes estaba fuera de la clínica. Las comillas en su voz eran audibles. Nos dijeron que la solicitud sería revisada por el equipo médico y que recibiríamos respuesta en el plazo establecido. 72 horas, dije. 72 horas, confirmó. ¿Les dijeron algo sobre el estado de Remedios? Aurelio, que se había sentado a mi lado, dijo en voz baja. Pedí verla. Me dijeron que la paciente estaba descansando y que las visitas no programadas alteraban el tratamiento. Miré a Ernesto. ¿Eso es legal? Legalmente cuestionable, dijo. Pero no ilegal de manera flagrante. Todavía. ¿Cuándo presentas el amparo? Si en 72 horas no dan el alta, dijo. Lo presento el lunes por la mañana. 3 días. 3 días en los que Remedios seguía adentro, en los que Fuentes tendría tiempo de actuar, en los que Espinosa Trejo, si es que no lo sabía ya, iba a enterarse de que alguien había movido una pieza en el tablero. Esa noche llamé a Federico Bustamante desde la caseta de la calle Magnolia. Le dije quién era, le recordé dónde nos habíamos conocido, y le dije que tenía una historia que quería mostrarle. No le di detalles, solo le dije, sanatorio privado, Ciudad de México, 8 años, 30 mujeres. Hubo una pausa larga en el teléfono. ¿Tiene usted documentos?, preguntó. Tengo documentos, un testigo médico, y una víctima directa que pronto va a estar en posición de hablar. Otra pausa. ¿Cuándo? Antes de que pase la semana. Bien, dijo. Su voz era la de alguien que se sienta más derecho en la silla. Dígame dónde nos encontramos. Colgué. Me apoyé contra la pared fría de la caseta. Afuera, la calle Magnolia estaba oscura y quieta. Un gato cruzó la acera. Alguien encendió una luz en un departamento del segundo piso de la vecindad de enfrente, y la sombra de una figura se movió detrás de la cortina. Pensé,
En 72 horas esto termina, o se pone peor. No sabía todavía lo peor que podía ponerse. Lo descubriría el viernes. El viernes por la mañana, cuando llegué a la secretaría, la señorita Bravo me estaba esperando en la entrada del pasillo, con cara de alguien que tiene que decir algo que no quiere decir. El licenciado Espinosa Trejo quiere verte, dijo. Ahora. Lo supe en ese momento. Supe que Fuentes ya lo sabía. Supe que las 72 horas no iban a correr normalmente. Supe que el tablero había cambiado durante la noche. Pero fui. Porque ¿qué otra cosa podía hacer? La oficina de Rodrigo Espinosa Trejo estaba en el cuarto piso, con ventanas que daban al Paseo de la Reforma. Era una oficina de funcionario mediano, escritorio de caoba, plantas en las esquinas, fotografías enmarcadas con funcionarios que sonreían. Espinosa era un hombre de 47 años con pelo canoso peinado hacia atrás y manos de oficinista, limpias y quietas sobre el escritorio. Me señaló la silla frente a él. Me senté. Señorita Aguirre, dijo. Su voz era amable, profesionalmente amable, de esa manera que es más amenazante que el enojo. Me llegó un reporte de que usted ha estado solicitando acceso a documentos fuera del ámbito de sus funciones. Hice consultas de rutina, dije. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Consultas de rutina, repitió. Asintió lentamente, como si estuviera considerando el argumento. ¿Sobre transferencias presupuestales de clínicas privadas para los últimos 8 años? Para un proyecto de análisis estadístico de la sección, dije. La mentira me salió completa y sin preparación, lo cual me sorprendió a mí misma. Espinosa me miró durante un momento. Luego dijo, con la misma voz amable, «Señorita Aguirre, usted es una empleada valiosa, con buen expediente, con futuro aquí». Hizo una pausa. Sería una lástima que una distracción personal comprometiera eso. Distracción personal. Así llamaba a 30 mujeres. Sentí que algo en mi pecho se tensaba. Algo que no era miedo sino su pariente más peligroso. La rabia fría. La clase de rabia que no se muestra, que se guarda, que se convierte en combustible. Entiendo su preocupación, licenciado. Dije. Voy a revisar mis solicitudes para asegurarme de que estén alineadas con mis funciones. No dije más. No me excusé. No prometí nada. Me levanté, lo miré y me fui. En el pasillo, caminando de regreso a mi escritorio, saqué mentalmente mi cuaderno y anoté. Saben. Muévete más rápido. Esa tarde, saliendo de la secretaría, tomé un camino diferente al habitual. Di 3 vueltas de manzana antes de tomar el tranvía, verificando sin querer parecer que verificaba que nadie me seguía. Era un instinto nuevo, desagradable. El instinto de quien empieza a entender que el espacio público puede ser vigilado. Fui al despacho de Ernesto. Le conté lo de Espinosa. Ernesto se mordió el labio con más intensidad de lo habitual. Eso significa que Fuentes ya sabe de la solicitud de alta y que Espinosa le informó. Una pausa. Van a buscar la manera de demorar el alta más allá de las 72 horas con justificación médica de emergencia. Van a decir que la paciente tuvo un episodio y que el alta en este momento sería médicamente irresponsable. ¿Pueden hacer eso? Con 3 médicos que firmen el dictamen, sí. Ernesto revisó sus papeles. Fuentes tiene 3 médicos en nómina que firman lo que él pide. ¿Y el amparo? El amparo lo presento el lunes como acordamos. Pero Consuelo me miró directamente. Necesito que entiendas que un amparo contra una clínica privada respaldada por los apellidos que respaldan a Betania va a encontrar resistencia. No va a ser rápido. ¿Cuánto tiempo? Meses, quizá más. Meses. Remedios adentro durante meses más. Remedios con el té y la escopolamina y los ojos fijos en ese punto vacío. Hay otra opción, dije. Ernesto esperó. Federico Bustamante. La historia en La Voz del Trabajo. Si sale publicada antes de que presentes el amparo, el ruido público puede cambiar el cálculo de Fuentes. Una revista sindical de circulación limitada, dijo Ernesto escéptico. Una revista sindical que lee la gente que mueve huelgas, dije, y que tiene contactos en el Popular y en la prensa. Si Bustamante consigue que la historia cruce a los diarios de mayor circulación. Es un riesgo, dijo Ernesto. Todo en esto es un riesgo, dije. Me miró un momento, luego asintió.
Habla con Bustamante. Muéstrale todo lo que tienes, y hazlo antes del lunes. Salí del despacho con el peso de los papeles que cargaba en la bolsa, las copias, el cuaderno, los documentos de Dolores Pacheco, y con la sensación de que el tiempo, que ya era escaso, acababa de volverse más escaso. Me reuní con Federico Bustamante esa misma noche, en su despacho de la calle Mesones. Era un cuarto pequeño con olor a tinta y a cigarro, con pilas de periódicos viejos en cada superficie disponible y una máquina de escribir Remington en el centro del escritorio como un altar. Le mostré todo: los registros, los nombres, los documentos de Dolores Pacheco, las notas de mi reunión con Cervantes Moya, mi cuaderno entero. Bustamante leyó en silencio durante 40 minutos. De vez en cuando encendía un cigarro y lo dejaba consumirse en el cenicero sin fumarlo. Una vez se levantó, caminó hasta la ventana, la miró sin ver nada y volvió a sentarse. Cuando terminó de leer, me miró. 30, dijo. 30, confirmé. ¿Tiene usted la fuente médica dispuesta a hablar con nombre y apellido? Cervantes Moya está dispuesto, dije. Bajo condiciones. ¿Cuáles? Que la historia salga antes de que Fuentes pueda preparar su defensa. Que su nombre aparezca claramente como fuente verificada, no como anónimo, porque entiende que el anonimato no lo protege y en cambio debilita la historia. Y que usted incluya la solicitud de comentario al doctor Fuentes y a la Secretaría de Salubridad, con el plazo más corto que la ética periodística permita. Bustamante asintió lentamente. 24 horas de plazo para comentario. 24 horas, dije. ¿Y la víctima? ¿La señora Lara? Cuando salga de la clínica, dije. Si sale antes del lunes, puede hablar el lunes mismo. Bustamante apagó el cigarro que se había consumido solo. Encendió uno nuevo. Sopló el humo hacia el techo. Consuelo, dijo. Era la primera vez que usaba mi nombre. Esto va a salir, voy a publicarlo. Pero necesito que entienda que la publicación no es el final de esto. Fuentes va a tener abogados. La Secretaría va a emitir un comunicado negando cualquier irregularidad. Habrá gente que diga que usted tiene motivaciones personales, que Cervantes Moya tiene rencores de exempleado, que las mujeres afectadas son testimonios no confiables. Me miró. ¿Está preparada para eso? Pensé en Remedios, en sus manos quietas, en ese apretón. Sí, dije. No era completamente verdad, pero era suficientemente verdad para ese momento. Bustamante asintió. Bien, dame hasta el domingo para preparar el texto. El lunes por la mañana enviamos la solicitud de comentario a Fuentes y a Salubridad. El martes, si no hay respuesta o si la respuesta es evasiva, publicamos. El martes, 4 días. En 4 días, o Remedios estaría en casa, o el mundo sabría lo que ocurría en la clínica Betania. Salí del despacho de Bustamante con el aire frío de la noche golpeándome la cara. La calle Mesones estaba casi vacía. Unas cuadras al norte, el Zócalo brillaba con sus luces de siempre, indiferente y permanente. México City de noche tiene una calidad particular del silencio. Un silencio que no es ausencia de sonido, sino presencia de todos los sonidos superpuestos hasta volverse fondo. Caminé hacia el tranvía pensando en las 30 mujeres. En sus nombres, algunos de los cuales yo tenía y otros que todavía no. En Carmen Pacheco y en su madre con la caja de cartón atada con mecate, en las que habían dado a luz en silencio y en las que probablemente nunca sabríamos. En las que habían sido transferidas a instituciones más cerradas, en el Estado de México, donde las visitas no estaban permitidas. En Remedios, que todavía estaba adentro. El tranvía llegó con su traqueteo familiar. Me subí. Me senté junto a la ventana. Vi pasar las luces de la ciudad. Y entonces, por primera vez desde que todo esto había comenzado, me permití pensar en lo que Bustamante había dicho. Esto no es el final. Fuentes no iba a ser arrestado el martes. Espinosa Trejo no iba a perder su cargo la semana siguiente. Los apellidos que protegían a Betania no iban a desaparecer porque una revista sindical publicara una historia, por documentada que estuviera. El horror de eso, el horror real y verdadero, no era el doctor Fuentes, no era la escopolamina en el té, no era siquiera la clínica Betania,
era que todo aquello era completamente ordinario en el México de 1940. Era que había funcionado durante 8 años con la complicidad de instituciones del Estado, con la indiferencia de una ciudad ocupada en otras cosas, con el silencio de médicos que sabían y no hablaban, de periodistas que sabían y no publicaban, de maridos que preferían no preguntar. Era que 30 mujeres habían sido dañadas de la manera más íntima y más irreversible posible, y que al final del día, al final de toda mi investigación, de los papeles y los nombres y los amparos y los periodistas, lo más probable era que nadie fuera castigado. Lo más probable era que Edmundo Fuentes Alcántara muriera en su cama en 1961, rodeado de familia, con esquela en los principales periódicos. Lo sabía entonces, en ese tranvía de enero de 1940, aunque todavía no tuviera los datos que lo confirmarían. Y sin embargo seguí, no porque creyera en la justicia institucional, sino porque Remedios seguía adentro, porque Carmen Pacheco existía, porque Dolores Inés Pacheco había guardado esa caja de cartón durante años, esperando que alguien llegara a pedírsela, porque Cervantes Moya había dejado de dormir bien desde 1939 y necesitaba que alguien más cargara con ese peso, porque los papeles duran más que la vergüenza, porque yo había prometido. El sábado, Betania envió una notificación a Ernesto. La habían enviado por correo, no en mano, por correo, lo cual añadía un día al proceso, y decía, en el lenguaje impecablemente clínico del doctor Fuentes, que la paciente Remedios Castañeda de Lara había presentado el día anterior un episodio de agitación severa con conductas autolesivas, y que en consecuencia, el equipo médico consideraba que el alta en ese momento representaba un riesgo para la integridad de la paciente. El episodio había ocurrido, según la notificación, el jueves por la tarde, el mismo jueves en que Aurelio y Ernesto habían llegado a pedir el alta. La coincidencia era tan transparente que resultaba casi ofensiva. Ernesto me llamó para leerme el documento. Su voz tenía esa calma particular de los abogados cuando están más enojados que tranquilos. El amparo va el lunes, dijo. Sin excepciones. ¿Y Remedios? Dije. Si dicen que tuvo un episodio. Si Fuentes falsificó ese diagnóstico, dijo Ernesto, y es casi seguro que lo falsificó, el amparo lo va a exponer. Un perito independiente va a tener que revisar el expediente. Una pausa. Pero Consuelo, eso toma tiempo. Y mientras tanto, Remedios estaba adentro, con el episodio inventado en su expediente, con la justificación médica de emergencia que le daba a Fuentes semanas más de margen. Llamé a Bustamante desde la caseta de siempre. Adelanta la solicitud de comentario al domingo, dije. Y si no responden antes del lunes al mediodía, publica el lunes por la noche en la edición de La Voz del Trabajo y simultáneamente manda el texto a El Popular y a la prensa. Un silencio. Eso es muy rápido. Lo sé, dije. ¿Puedes hacerlo? Otro silencio. Más largo. Sí, dijo. Colgué. Esa noche no dormí. Me senté a la mesa de la cocina con mi cuaderno y repasé todo, desde el principio, buscando agujeros, buscando lo que había pasado por alto. El nombre de cada mujer que había podido documentar. Las fechas. Los vínculos entre Fuentes y Espinosa Trejo. El registro de la inspección de 1935. La nota de Excelsior, de 1938. A las 3 de la mañana, en el silencio completo de la vecindad, escuché algo del otro lado de la pared. Un sonido tan pequeño que podría haber sido el edificio asentándose, o el viento, o simplemente mi cansancio interpretando el silencio. Pero me pareció que era la respiración de alguien. Me pareció que era Remedios, al otro lado de la pared, en su cuarto vacío. Me quedé quieta y escuché. Nada. Solo la ciudad afuera, siempre viva, siempre indiferente. Pero me acerqué a la pared de todos modos. Apoyé la mano plana sobre el yeso frío, y dije, en voz tan baja que casi no era sonido, ya casi. Y después volví a la mesa, y seguí escribiendo. El domingo, Bustamante envió la solicitud de comentario al doctor Fuentes a través de un mensajero que se presentó en la clínica a las 10 de la mañana. El mensajero regresó con la notificación de que el doctor Fuentes no se encontraba en la clínica y que cualquier comunicación debía hacerse a través de su secretaría.
la cual estaba cerrada los domingos. A la Secretaría de Salubridad, Bustamante envió la solicitud por escrito, dirigida al subsecretario, con copia para el jefe de prensa. A las 6 de la tarde del domingo, nadie había respondido. A las 7, Bustamante me llamó. «Publicamos mañana», dijo. Su voz tenía algo que yo no le había escuchado antes. Una especie de gravedad tranquila. La voz de quien está a punto de lanzar una piedra y sabe exactamente lo que va a romper. «¿Estás segura?» «Segura», dije. «¿Cervantes Moya?» «Confirmado». «¿Los documentos originales están en lugar seguro?» «En 3 lugares diferentes. Los había repartido. Una copia con Ernesto, una con Bustamante. Una que yo había dejado ese fin de semana en casa de una prima en la colonia Guerrero, en un sobre sellado con instrucciones de no abrirlo a menos que yo lo pidiera». «Bien», dijo Bustamante. «Mañana a las 8 de la mañana, Ernesto presenta el amparo. Yo mando el texto a imprenta a las 10. A mediodía, el Popular tiene el texto para su edición vespertina». «¿Confirmaste con el Popular?» «Confirmé esta mañana. El editor quiere publicarlo si Bustamante lo firma». Una pausa. «Y lo firmo». Colgué. Me senté en la cama. Miré la pared que separaba mi cuarto del cuarto vacío de Remedios. Mañana. Mañana todo cambiaba, o todo empeoraba, o las dos cosas al mismo tiempo, que era lo más probable. Mañana los papeles dejaban de ser papeles y se convertían en otra cosa. En palabras en tinta impresa que alguien en un tranvía iba a leer, y que alguien en una oficina iba a leer, y que alguien en una casa de la colonia Polanco o de la colonia Narvarte iba a leer, y que iba a reconocer el apellido de su vecino, o de su cuñado, o del marido de su amiga, y que iba a sentir ese reconocimiento particular que es el principio de todo cambio posible. O quizá no. Quizá nadie leía. Quizá Fuentes tenía más apellidos de los que yo había calculado, pero los papeles iban a existir, impresos, en las manos de la gente, en la ciudad que prefería no mirar. Y eso, pensé, ya era algo. No justicia, pero algo. Cerré los ojos. Dormí 3 horas. El lunes amaneció con niebla, esa niebla fina del Valle de México en invierno que hace que la ciudad parezca más pequeña de lo que es, más íntima, más contenida en sí misma. Los cerros no se veían. El Popocatépetl, que en los días claros asomaba sobre la ciudad como una presencia blanca y silenciosa, había desaparecido detrás del gris. Ernesto presentó el amparo a las 8:10 de la mañana. Me llamó desde la caseta del juzgado a las 9. «Presentado», dijo. «El juez es Lozano. No lo conozco bien, pero tiene reputación de independiente. ¿Cuándo podemos esperar respuesta?» «Primera audiencia, en el mejor caso, a fin de semana. Una semana más. Una semana de Remedios adentro. ¿Hay alguna forma de acelerar?» «Estoy trabajando en eso», dijo Ernesto. «Hay un artículo que permite solicitar medida cautelar de suspensión si se puede demostrar riesgo inminente para la integridad de la persona. Si el peritaje que solicito puede hacerse esta semana». «¿Qué necesitas de mí?» «Nada por ahora. Confía en el proceso». Era lo más difícil que me había pedido en toda esta historia. A las 10, Bustamante mandó el texto a imprenta. Me lo había enviado la noche anterior para revisión. Lo leí 3 veces. Era preciso, documentado, sin adjetivos innecesarios, con los nombres completos, con las fechas, con las citas de Cervantes Moya y de Dolores Pacheco. Era el tipo de periodismo que no necesita énfasis porque los hechos, solos, eran suficientemente devastadores. El título era 30 mujeres en la clínica Betania, 8 años de silencio en un sanatorio de la capital. A las 12 del mediodía, el Popular tenía el texto. A las 2 de la tarde, su edición vespertina estaba en los puestos de periódicos. Compré un ejemplar en el puesto de la esquina de Bucareli con Álvaro Obregón. Lo abrí. Era página 3. Columna completa, con el nombre de Bustamante al pie. Lo leí de pie, en la calle, con el periódico en las manos y el frío de enero en la cara y el ruido del tráfico alrededor. Leí mi propia historia en letra impresa. Leí los nombres que yo había encontrado. Leí las palabras de Cervantes Moya y las palabras de Dolores Pacheco. Leí 30 mujeres en tinta negra sobre papel blanco. Y sentí algo que no esperaba sentir. No alivio.
No satisfacción. Miedo. El miedo más claro y más preciso que había sentido en toda esta historia. Porque ahora era real de una manera distinta. Ahora existía en el mundo. Ahora Fuentes lo sabía. Ahora Espinosa Trejo lo sabía. Ahora los apellidos que respaldaban Betania lo sabían. Y ahora yo, Consuelo Aguirre Villanueva, secretaria de 32 años en la Secretaría de Salubridad, estaba nombrada en ese artículo como fuente principal de la investigación. Mi nombre. En el periódico. Doblé el Popular. Lo guardé bajo el brazo y caminé hacia el tranvía pensando en Remedios, en el apretón de sus dedos, en la promesa. Lo que vino después no fue lo que yo esperaba, ni lo mejor ni lo peor. Fue algo intermedio, algo real, algo que solo la vida real, nunca las historias bien construidas, puede producir. No llegó la justicia, no llegó el castigo, no llegó la vindicación limpia y definitiva que yo, en mis momentos más ingenuos de esa semana de enero, había imaginado. Lo que llegó fue más complicado, más humano, más parecido a lo que en realidad somos. Personas que a veces hacen lo correcto tarde, que a veces salvan a alguien y no pueden salvar a todas, que a veces rompen el silencio y descubren que el silencio era más grande de lo que pensaban. Remedios salió de la clínica Betania el miércoles 7 de febrero de 1940. No por el amparo, que todavía estaba en proceso. No por la presión pública del artículo, aunque esa presión fue real y fue parte del cálculo final. Salió porque Aurelio Lara, el marido que la había internado, se presentó en la clínica el martes por la tarde con Ernesto a su lado, con una copia del artículo de El Popular y de 3 notas de seguimiento que habían aparecido en la prensa y en Novedades. Y le dijo al subdirector administrativo, con una claridad que según Ernesto no tenía cuando empezó todo esto: mi esposa sale hoy o mañana aparece un nuevo artículo con el nombre de esta clínica en la portada de todos los diarios de la ciudad. No era completamente cierto. Bustamante no tenía garantizadas las portadas. Pero el miedo a que fuera cierto fue suficiente. Dieron el alta a las 4 de la tarde del miércoles. Ernesto me llamó desde la caseta más cercana a la clínica. Sale, dijo. Solo eso. Fui corriendo. No literalmente. Las mujeres de 32 años no corrían por las calles de Ciudad de México en 1940. Pero caminé más rápido de lo que había caminado en semanas, con el corazón en la garganta y los pulmones quemando por el frío. Llegué a la puerta de Betania 10 minutos después de que Remedios había salido. Ernesto la había puesto en un taxi con Aurelio y la había mandado directamente a la vecindad. Tomé el tranvía. El tranvía tardó. Cada parada fue un pequeño tormento. Llegué a la vecindad de la calle Naranjo al atardecer. Subí al segundo piso. Toqué la puerta del departamento de Remedios. Se abrió. Y ahí estaba ella. No la Remedios quieta de las visitas de los jueves. No la Remedios con las manos en el regazo y los ojos en el punto vacío. Tampoco, todavía, la Remedios que yo conocía antes. La de las manos que hablaban y los chistes que llegaban antes de terminar. Era una Remedios intermedia. Una Remedios de transición. Una mujer de 30 años parada en la puerta de su propio departamento como si todavía no estuviera completamente segura de que le pertenecía. Me miró. Yo la miré. Y entonces me abrazó. No con fuerza, no con ese apretón urgente de los que han tenido miedo. Con un abrazo lento, casi cansado. Como quien suelta algo muy pesado y lo deja en el suelo. Nos quedamos así un momento en la puerta abierta, con el olor de la vecindad alrededor, comal, jabón, el perro del primer piso y el frío de febrero entrando por el corredor. Ya, dije, solo eso. Ya, repitió ella. Entramos al departamento. Le puse agua a hervir, no para té, para café. Lo que pasó después con la clínica Betania y con el doctor Edmundo Fuentes Alcántara es parte del registro histórico. Aunque de ese registro que nadie busca porque está en los márgenes, en las notas al pie, en los archivos sin catalogar. La Secretaría de Salubridad emitió un comunicado a los 3 días de publicado el artículo de Bustamante, diciendo que estaba revisando los procedimientos de supervisión de instituciones privadas de salud y que cualquier irregularidad sería investigada con todo el rigor de la ley. El comunicado no mencionaba a Betania por nombre, no mencionaba al doctor Fuentes,
No mencionaba a 30 mujeres. Rodrigo Espinosa Trejo siguió en su cargo. Fue ascendido en 1943. El doctor Fuentes recibió una visita de inspección en marzo de 1940. El inspector que firmó el reporte era un hombre llamado licenciado Garza Pedrosa, no el Garza Montoya de 1935, pero con el mismo apellido inicial, lo cual nadie mencionó en voz alta. El reporte de 1940 encontró algunas irregularidades menores en la documentación de ciertos procedimientos y recomendó ajustes administrativos. Betania siguió operando. Fuentes no fue procesado, no fue inhabilitado, no fue investigado penalmente. La historia de Bustamante generó seguimiento en 3 diarios durante 2 semanas. Luego fue desplazada por otras noticias. Había guerra en Europa, había política doméstica, había siempre algo más urgente que 30 mujeres en un sanatorio privado de la colonia Santa María la Ribera. Cervantes Moya emigró a Guadalajara en 1941. Ejerció la medicina general hasta su jubilación en 1975. Nunca regresó a Ciudad de México. Federico Bustamante fue despedido de La Voz del Trabajo en abril de 1940 por diferencias editoriales. Escribió para publicaciones menores durante años. Murió en 1968 sin que nadie le diera el reconocimiento que merecía. Dolores Inés Pacheco murió en 1952. Carmen, su hija, se fue a vivir a Monterrey con el niño, un varón al que llamó Felipe, y según supe años después, rehizo su vida con una dignidad tranquila que yo admiré desde la distancia. Aurelio Lara nunca volvió a ser el mismo hombre que había internado a Remedios. Tampoco fue el hombre que yo habría querido que fuera, el hombre que entendía completamente lo que había hecho y cargaba con ello de manera justa. Fue algo intermedio. Un hombre que vivió con una culpa que nunca nombró completamente, que trató bien a su esposa a partir de entonces, pero que nunca le pidió perdón con palabras, porque las palabras eran el único idioma que no sabía hablar. Remedios y yo seguimos siendo vecinas hasta 1948, cuando ella se mudó a la colonia Guerrero con los niños ya crecidos. Nos escribimos cartas durante años. Me llamaba Consuelo, siempre, sin apodos, con esa formalidad afectuosa que era su manera de decir que lo que habíamos vivido era demasiado grande para la informalidad. En su última carta, escrita en 1979 cuando yo ya tenía 71 años y ella 69, me dijo: «Nunca te pregunté cómo te afectó todo aquello. Te lo pregunto ahora, tarde, porque creo que las preguntas tardías también merecen respuesta». Le respondí con la verdad, que me había costado el puesto en Salubridad, que salí en julio de 1940 con una carta de renuncia que fue en realidad un despido disfrazado, que viví años con la sensación de haber fallado porque Fuentes nunca fue castigado, que tardé mucho tiempo en entender que fallar en conseguir justicia institucional no es lo mismo que fracasar, que los papeles duran más que la vergüenza, que en 1986, en una silla de ruedas, con dedos que ya casi no obedecen, alguien había encontrado ese folder Manila en el sótano del Archivo General de la Nación, y que eso, de alguna manera que no sabría explicar completamente, era suficiente. No justicia, pero algo. 30 mujeres. Ningún culpable. Y sin embargo, el registro existe. Los nombres existen. Los papeles existen. Y ahora, también, existe esta historia, que es lo único que pude darles, y que, espero, es también lo único que necesitaban. Consuelo Aguirre Villanueva escribió este testimonio en la Ciudad de México entre enero y marzo de 1986. Falleció el 14 de septiembre de ese mismo año, a los 78 años. El expediente que encontró en el Archivo General de la Nación en 1986 lleva ahora su nombre como referencia de catalogación. El doctor Edmundo Fuentes Alcántara nunca fue procesado por ningún cargo relacionado con los hechos aquí descritos.